he estado durmiendo sentado durante 6 años, es muy difícil ser un líder eficaz. Aquellos líderes que a mí más me han inspirado son aquellos que han tenido la capacidad de mostrar a las personas que lideran que son vulnerables. Yo he visto grandes líderes, grandes consejeros delegados de grandes empresas que en realidad funcionan desde el miedo. Hola a todos, hoy estamos con Jacobo Parajes, un referente en el liderazgo, motivación, gestión de la incertidumbre, del éxito, del fracaso, del miedo y de qué más. Así que nada, Jacobo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias por contar conmigo en tu podcast. Estoy encantado aquí para debatir durante un rato sobre todo lo que acabas de decir. La primera pregunta que tengo, que yo creo que la gente se hace es, ¿un líder realmente una persona nace siendo líder o se hace conforme va pasando su vida? Pues mira, esta es una pregunta que me hacen de forma recurrente. Yo creo que un líder se hace, no nace. Yo creo que todos nacemos con unas habilidades, todos nacemos con unas facilidades, mayores o menores, en distintas cosas. Incluso a medida que vamos evolucionando, desarrollándonos, creciendo, madurando, pues somos más afines a ciertas cosas, ¿no? Tenemos la capacidad de desarrollar ciertos talentos. Yo creo que el talento es algo muy natural en el ser humano, pero el liderazgo, al final, tú no naces con un ADN que te hace ser más o menos líder, o mejor o peor líder. Yo creo que el liderazgo forma parte de tu experiencia, tanto vital como profesional, y también forma parte de tus ganas de liderar, ¿no? Si no tienes ganas de liderar, nunca vas a ser un líder. Pero yo creo que, en resumidas cuentas, un líder se hace, no nace. Naces con unas habilidades y un talento y unas capacidades determinadas, y tu obligación o tu responsabilidad está en desarrollarlas y de tal manera que te puedas convertir en un líder, pero tú te conviertes en líder, no eres líder desde el principio, desde el inicio, por nacimiento, ¿no? Desde tu ADN. Claro, al final yo creo que justo eso, o sea, conforme vas viviendo experiencias, pues al final aprendes de eso y para la siguiente, pues ya como que aprendes a gestionar un poco más, ¿no? Sobre todo en másters como MBAs, tienen esta parte donde hablan un poco de cómo ser el líder ideal, ¿no? Pero ¿dónde dirías tú que se aprende realmente a ser un buen líder? Eh, claro, ¿de qué tipo de liderazgo estamos hablando? Porque en el fondo hay muchos tipos de liderazgo. Hay liderazgo empresarial, liderazgo social, liderazgo político, liderazgo en tu familia, ¿no? Entonces, cuando normalmente se habla de liderazgo, se habla de liderazgo en la empresa, incluso también en la política. Pero en realidad tú, como persona que vives con otras personas y que compartes con otras personas, puedes ser líder a distintos niveles, a niveles muy, muy diferentes. Entonces, al final lo que te convierte en un buen o mal líder o un líder real o no es tu experiencia, ¿no? Pero por eso me gusta hacer esta distinción, porque si estamos hablando de ser un líder de una pedazo de organización o de empresa o multinacional, evidentemente te hace falta experiencia para llegar a ser un CEO, un director de un departamento con esa capacidad de liderazgo. Pero si estamos hablando de un liderazgo más social o más entre tus amigos o más en tu entorno más próximo, la experiencia tampoco es tan vital, porque sí que te puedes convertir en un líder natural desde tu comportamiento, ¿no? Algo que es extrapolable al mundo de la empresa, pero que no requiere de tanto tiempo, tanta experiencia, tanta formación como requiere el liderazgo empresarial. Al final la experiencia es un grado, sin duda es un grado, pero tú la experiencia también la puedes aglutinar y llevar a tu mochila con mayor o menor velocidad. Con esto quiero decir que puedes ser un gran líder en una empresa con 35 años, no hace falta que cumpla 60 para ser ese líder. Has dicho que puedes ser un buen líder de forma natural sin experiencia, no tanto enfocado a nivel laboral, sino, digamos, por ejemplo, a nivel social, ¿no? ¿Qué componentes dirías tú que son necesarios para ser un buen líder? Oye, Alejandro, muchos. Muchos. Luego te hablaré de algo que creo que es importante compartir sobre la capacidad que tenemos las personas de cambiar el mundo. Esto es una pregunta que lanzo a tu audiencia y a ti, luego lo hablaremos. Pero variables, valores, comportamientos que hagan a una persona de un buen líder son muchos, ¿no? Son tantos que no me atrevo a enumerarte todos, pero hay un par de ellos que son vitales. Uno ¿Cuál es dirías que son los más importantes? la coherencia,
es fundamental. Si quieres, luego hablamos un poco más en profundidad de cada uno de ellos. El compromiso es la base de todo. La humildad es muy importante porque tú puedes ser un líder o convertirte en un líder circunstancial por cosas que pasan a corto plazo, incluso a medio plazo, pero si no eres humilde vas a dejar de ser eficaz en tu liderazgo. Es muy importante la escucha activa, la empatía. Hay una serie de elementos que convierten al líder en líder eficaz. Al final, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo es influenciar en las personas y desde tu presencia, desde tu actividad, desde tus decisiones, desde tu influencia en los demás, poder lograr un objetivo concreto o hacer que los demás se muevan en una dirección concreta para lograr una meta común, ¿no? Esto se puede hacer a muchos niveles muy distintos, pero si no tienes en cuenta estas 4 o 5 cosas importantes que acabo de enumerar, es muy difícil ser un líder eficaz, muy difícil ser un líder largoplacista. No vale de nada ser un líder cortoplacista, es decir, hacer algo, mostrar tu liderazgo en un momento determinado y que ahí se quede, ¿no? Deja de tener un poco de sentido. Así que esto, entre otras muchas habilidades, tiene que tener un gran líder para de verdad mover a una sociedad, mover a una empresa, mover a una familia, mover a un grupo de amigos en una buena dirección para el logro de metas comunes. Creo que también tenemos como una idea un poco errónea de lo que es un líder, porque asociamos que el jefe que tienes en tu empresa es Sí, el líder, ¿no? sí. Entonces, claro, y muchas veces las habilidades de las que estás hablando, las características, realmente ese jefe no las tiene. Entonces, las has nombrado, pero ¿qué diferencia un jefe de ser un líder? Qué interesante esto que acabas de decir. Ya hace 2100 años, Cicerón, 2100. 2100 años, hace 21 siglos, en el derecho romano, no solamente en el derecho romano, sino en la sociedad del momento, Cicerón y otros filósofos romanos hablaban, no fue una idea exclusiva o expresamente suya, sino que fue un poco la forma de vivir y pensar en esos años. Distinguían entre dos términos, autoritas y potestas. Y esto es muy importante entenderlo. La gran diferencia entre los dos, entre un líder y un jefe, es exactamente esto. Autoritas o potestas. Autoritas es aquel líder que, que influye en los demás en positivo, es aquel líder que tiene una autoridad moral, pero que esa autoridad moral se la dan los demás desde su comportamiento, desde su coherencia, desde su conocimiento. Eh, Obtiene un respeto desde la sociedad o la empresa o el ecosistema que está liderando. Es decir, influencia e inspira de una forma natural, ¿no? Normalmente por su conocimiento, por su coherencia, por su comportamiento. Mientras que la potestas es algo que se refiere mucho más al ordeno y mando. Es verdad que se refiere a un puesto concreto que tiene que ver con la ley, que tiene que ver más con la imposición. Entonces, para decirlo en una palabra, o en dos palabras, autoritas inspira de una forma natural, mientras que potestas es aquel que ordena, que ejecuta. Y hay una enorme diferencia entre un líder u otro. Un líder que se gana el respeto de los demás desde su comportamiento, desde su coherencia, desde su compromiso, es decir, aquellos valores a los que he hecho referencia antes, o aquel que se gana el liderazgo porque le corresponde. Esto es muy típico y es muy común en el mundo político. Tú al final, un líder político es aquel a quien le asignan unas responsabilidades, luego cumplen con ellos o no en función de cómo es eficaz en ese liderazgo, pero porque es impuesto, impuesto o es elegido desde el sufragio universal, pero no por eso se gana la autoridad de aquellos a quienes está liderando, ¿no? Mientras que un líder natural, autoritas, se gana el liderazgo desde su comportamiento. Es muy, muy, muy distinto. De hecho, en el mundo de la empresa existen distintas formas de liderazgo, ¿no? O corrientes de liderazgo. Está el líder autoritario, el líder que desde la parte, o que lidera desde un nivel mucho más agresivo, mucho más de imposición, mucho más
incluso desde el miedo, ¿no? Yo he vivido este tipo de liderazgo quizá las multinacionales están derivando y las empresas están derivando a otro tipo de liderazgo, pero cuando empecé a trabajar hace unos años, a mí el liderazgo más impositivo es el que funcionaba, y ahora se está pasando mucho más a un liderazgo en el que el líder tenga la capacidad de influenciar desde la escucha activa, la empatía, la coherencia, etcétera, ¿no? Es mucho más interesante, pero además es mucho más largoplacista que el otro, ¿no? Y es mucho más eficaz en la obtención del resultado que se quiere obtener. A mí también me gusta mucho, mucho anterior con Rodrigo, que bueno, es el psicólogo de la selección de Chile, y hablábamos que eso, que realmente, o sea, los capitanes como que se eligen, digamos, por obligación, ya sea por la antigüedad que tienes o por la elección del entrenador, ¿no? Mientras que en el equipo realmente tú puedes ver muchos líderes, ¿no? Cuando no tienen ese brazalete. Sí. Entonces, me parece curioso eso, que haya personas que realmente sean líderes y no se les dé ese mando que realmente deberían de tener. Y al final también a los líderes como que asociamos como que siempre están seguros de sí mismos, ¿no? Como que tienen siempre como una confianza mayor que el resto de personas. ¿Has conocido a alguien, por ejemplo, o incluso tú, que haya tenido decisiones en las que le ha hecho dudar? Porque siempre vemos a un líder como con esa coraza de confianza, pero luego realmente también son vulnerables y tienen, digamos, esos pensamientos de decir, uy, hago esto, no hago esto, dudo, no dudo. A ver, yo creo que todo ser humano es vulnerable, todos, y además es una idea que defiendo mucho. El ser humano es vulnerable, solo tenemos dos cosas seguras: venimos y nos vamos, digo, de la vida, y sin dramatizar, es una realidad. La única realidad que hay es que, que un día venimos y tarde o temprano nos vamos a ir. Y no somos muchas veces conscientes de que esto ya nos hace ser vulnerables, que no tenemos que buscar la perfección, sino más bien ser lo mejor posibles en algo, buscar esa excelencia en el liderazgo o en el no liderazgo, buscar la excelencia pero nunca la perfección. Por tanto, creo que todos los líderes, hasta el líder más potente que haya o que haya habido, incluso el más eficaz que hayamos conocido, que cada uno tendrá su idea de cuál es el mejor líder o su referente en el mundo del liderazgo, dudan, claro que dudan, todos dudamos, ¿no? Lo importante es tomar decisiones. Fíjate, yo hablo mucho en las empresas de tres conceptos: insistir en las cosas, actuar, es decir, tener iniciativa y ser valiente en la toma de decisión y en la acción, y arriesgar. Y cuando hablo de arriesgar no me refiero a que tomemos decisiones de forma temeraria o de forma impulsiva todo el tiempo, sino que tomemos decisiones sin garantía de éxito. No, hay poca garantía de éxito en nuestras decisiones. El mundo cambia en un clic, lo hemos visto hace muy poco, hace escasos años, en un segundo, no en un segundo, pero en un espacio muy corto de tiempo, el mundo cambió radicalmente, ¿no? Con el tema del COVID y demás. Pero también creo que el mundo es de los valientes y de aquellos y el éxito es para aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones sin garantía de éxito. Con esto quiero decir que, aun a pesar de que dudemos si una decisión tiene más o menos garantía de éxito, tenemos que tener la capacidad de, desde la formación, experiencia, información, desde el acompañamiento, desde compartir ciertas ideas, actuaciones, momentos, poder tomar decisiones sabiendo que no tenemos la garantía de éxito sobre esa decisión. Eso es también lo que convierte a un buen líder, ¿no? Que tiene la capacidad de tomar decisiones aun a pesar de que a veces la duda le invade o le condiciona porque no sabe si esa decisión es de total le va a llevar con una garantía total al éxito o no. Es muy sano dudar. De hecho, la duda nos lleva también a contemplar escenarios distintos que no contemplaríamos si estuviésemos muy seguros de todo. Y es muy sano hacernos amigos de esas dudas, incluso del miedo, que a veces es un tema muy interesante del que podríamos hablar también, del miedo que a veces nos limita o nos lleva en direcciones determinadas antes de tomar una decisión, ¿no? Es decir, no tomar decisiones de forma impulsiva, sino más bien reflexiva. Y para eso la duda se hace determinante. Yo creo mucho, perdón, Alejandro, en la vulnerabilidad del líder
y en que, si quieres, luego lo hablamos un poco más en detalle. Aquellos líderes que a mí más me han inspirado son aquellos que han tenido la capacidad de mostrar a las personas que lideran que son vulnerables y que no les importa reconocer su vulnerabilidad, sus miedos, sus dudas, y les hacen ser humanos, ¿no? O sea, les hacen mostrarse como humanos. Justo te iba a preguntar eso, porque como decía, siempre tenemos esa imagen de alguien frío, ¿no? Como alguien distante, que como que el equipo es uno y el líder es otra parte, ¿no? Entonces te quería preguntar justo esto, que si realmente recomiendas a un líder que muestre las emociones con la gente con la que comparte su tiempo, con la que trabaja y se sienta así. Pero como ya me has respondido realmente Bueno, bueno, la pero y yo te digo, Alejandro, tajantemente sí. Habrá algunos líderes que me escuchen y digan, no, yo prefiero un liderazgo más sin mostrar mi parte más humana porque me da miedo a la hora de mostrar la parte más humana, pues que me confundan, que aquellos a los que lidero se confundan y tengan una imagen distinta a la mía, que es de autoridad. No, yo creo que el liderazgo de siempre y sobre todo en el mundo en el que vivimos tiene que ser mucho más desde el consenso, desde la escucha activa, desde mostrarse vulnerable y desde mostrarse como un humano más. No te digo que con esto el líder que se muestre vulnerable no sea responsable o sea, no se comprometa con aquello que tiene que hacer, que muchas veces toma decisión que otros no pueden tomar, ¿no? Pero sí que dentro de esa humanidad y dentro de ese estar en sintonía con su equipo pueda tomar decisiones sin eso, sin que eso tenga que ver con el no mérito o no la exigencia hacia los demás. Puede ser muy exigente hacia los demás para lograr una meta común, pero también mostrarte humano entre ellos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Puede ser un buen líder sin caerle bien a nadie? O digamos que esa parte empática, esa parte emocional, esa parte más, digamos, de, bueno, amigo no, pero de tener al líder como apoyo, ¿está incluido en en el paquete o realmente no hace falta? Yo creo que puede ser un líder que logre objetivos sin caer bien a nadie desde la imposición, es decir, yo quiero lograr un objetivo X para el que necesito un equipo de trabajo y puedes lograr ese objetivo desde la imposición, pero eso no te convierte en un buen líder, porque dentro de la ecuación de ser un buen líder está justo lo contrario, es decir, lograr el objetivo X, pero no desde la imposición, sino desde la inspiración y desde ser alguien que mueva y remueva a las personas para que de forma individual, de forma personal, se alineen contigo por cómo ejerces ese liderazgo. Es decir, no desde el miedo, sino desde el consenso. Eso te convierte en un líder mucho más eficaz porque seguramente liderarás mucho más allá del solo hecho de conseguir una meta común, una meta concreta más que común, ¿no? El líder inspirador siempre es mucho más eficaz que el líder que no es inspirador. O sea, ¿tú dirías que la principal diferencia entre un buen líder y un mal líder sería esta? O sea, la manera de inspirar a la gente. Sin duda, sí. Yo creo que un buen líder inspira y una persona que ejerce posiciones de liderazgo, que podrá o no conseguir sus objetivos, no es un buen líder cuando no inspira, cuando hace, cuando impone. A mí siempre me han inspirado mucho más o me han gustado mucho más los líderes inspiradores, ¿no? Que inspiran desde su ejemplo también, no solamente desde lo que dicen, sino desde la coherencia de que yo cumplo, soy el primero en cumplir con lo que digo y desde algo que es muy importante también. A mí me gusta mucho también el concepto del liderazgo silencioso. ¿Esto qué quiere decir? Es tener la capacidad de liderar a los demás desde tu propio ejemplo, sin tener que hablar tanto, sino actuar y que tu ejemplo sea el que convenzca a los demás y que inspira a los demás a transitar un camino común. ¿Y cómo gestionan los líderes el ego? Porque realmente al final, cuando tratas con tantas personas y tienes que tomar decisiones tan importantes, al final, quieras que no, pues el ego se te sube. Pero ¿cómo se puede controlar y dedicar sobre todo a las personas, a que no se manifiesten esas personas?
Esto, Alejandro, es uno de los grandes debates, ¿no? Cuando lideras y cuando influyes en los demás y cuando logras objetivos y metas y eres incluso a veces admirado por otras personas porque has conseguido em, em, objetivos complicados, es muy difícil que el ego no se cruce en tu camino, ¿no? Em, de hecho, trabajar a tu ego es un trabajo, trabajar tu ego es un trabajo muy consciente. Tienes que saber hasta qué punto tu ego te está jugando una mala pasada, te está distanciando de aquellos a los que lideras y ser consciente que lo tienes que trabajar. Para mí hay una palabra fundamental a la que me he referido antes y es la que más te ayuda a trabajar el ego a la hora de compartir tu liderazgo o de ejercer tu liderazgo, que es la humildad. Yo siempre digo que un líder que es humilde, un líder que comparte sus éxitos y también su capacidad de liderar a otros desde la humildad, tiene la capacidad de hacer que los demás crean en el líder y en sí mismos para lograr una meta común. Mientras que un líder que es prepotente, vanidoso, que se cree, que se distancia de los demás porque ha logrado cosas que son admiradas por otros y comparte ese liderazgo, ejerce ese liderazgo desde esa vanidad o prepotencia, construye barreras en los demás, ¿no? Y cuando construyes una barrera entre tú y los demás por haber logrado una meta importante, lo que estás haciendo es alejar a los demás de tu éxito y por tanto tu éxito deja de tener importancia porque ya no es útil, ¿no? Winston Churchill dijo una frase que comparto muchas veces y es, lo dijo hace 80 años, y sigue estando vigente, muy vigente hoy. Dijo, em, em, no me acuerdo textualmente, mira que le he dicho veces, pero uno de los grandes problemas de nuestra época es que la gente no quiere ser útil, sino importante, ¿no? Y ahí está la esencia de ser un buen líder. ¿Quieres ser útil en tu liderazgo o quieres ejercer esa posición de soy tan importante hacia los demás que me van a elevar a un nivel superior al que ellos están, ¿no? Y cuando entiendes que las decisiones que tomas las tienes que tomar siempre desde la base de ser útil a tu ecosistema, a tu organización, a tu familia, a tu empresa, a aquel lugar donde estás liderando, quieres ser útil, tu capacidad de tomar decisiones es mucho más potente, te da menos miedo y además es mucho más útil y eficaz que cuando tomas decisiones para hacerte importante hacia los demás. Esa es una manera de trabajar tu ego. En realidad, otra manera es tomar conciencia de lo que he dicho antes. Estamos de paso, o sea, estamos aquí, pero yo puedo ser el gran líder y ejercer este liderazgo para hacerme importante hacia los demás, olvidando mi sentido de trascendencia, o ser un líder que busque ese sentido de trascendencia sabiendo que dentro de unos años no voy a estar y qué voy a dejar cuando no esté, ¿no? En realidad nada es tan importante como para mí hacerme pensar que estoy por encima de los demás. Eso es una forma de trabajar tu ego, ser consciente de que en todo caso cuando ejerces un liderazgo eficaz, lo que estás haciendo es ponerte a disposición de los demás para intentar inspirar o cambiar sus vidas a mejor y no generar esa barrera que te haga pensar que estás por encima de ellos. Esto es una Sobre forma de... todo, sobre todo con lo que estás diciendo, de momento me estoy quedando que para ser un buen líder, sobre todo tienes que inspirar a los demás y transmitir un poco esa cercanía, ¿no? En redes sociales, sobre todo en TikTok, pues ahora que está muy de moda el tema de la marca personal Sí, y bueno, hacer un poco vídeos sobre tu día a día en el trabajo y tal, me salen emprendedores que son líderes y tienen su equipo que tratan de dar ese toque cercano, pues por ejemplo haciendo dinámicas de haciendo almuerzos, haciendo deportes, ¿no? O cualquier tipo de dinámica en la que compartas tiempo con tu equipo. Pero creo que también esto tiene, o sea, se tiene que detallar porque al final el tema de la separación de roles creo sí. que es importante porque al final, o sea, yo pienso como tú que está muy bien el tema de ser cercano con tu equipo, pero un exceso de cercanía, por ejemplo, que hagas vida social con ellos puede dar a confusión luego en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas tú esa cercanía con luego separar bien los roles y que haya una buena dinámica? Me encanta lo que dices porque desde lo que estoy compartiendo ahora puede parecer que un líder tiene que ser un amigo, o tu jefe tiene que ser tu amigo, o tu padre tiene que ser tu colega. No, un líder, desde saber ejercer tu rol, tiene que saber
establecer las bases para poder luego pedir ese mérito del que hablaba antes, pedir el esfuerzo del que hablaba antes, y que aquel que recibe las instrucciones o las órdenes del líder sepa dónde está él, dónde está cada uno de ellos. Es decir, que no exista esa confusión. Y al final creo que hay que saber encontrar el equilibrio entre inspirar, pero saber exigir también, entre gratificar y premiar, pero saber corregir en el momento que hay que corregir. Es decir, salvando la distancia entre líder subordinado, desde la inspiración, pero también dejar muy claro que el líder es el que muchas veces establece los límites, que son muy importantes de establecer, y aunque esto suponga generar una distancia entre unos y otros, que sea una distancia sana. Es decir, que el que es liderado entienda que ese rol es importante y necesario y las normas y el marco en el que se trabaja es muy importante, pero que no se haga desde la imposición, sino desde el diálogo, la comunicación, para que el que es liderado entienda en qué posición está con respecto al líder, ¿no? Es muy importante, yo creo mucho en el mérito, creo mucho también en que un líder tiene que echar la bronca de vez en cuando si es que la persona que es liderada se ha mostrado irresponsable, incompetente o con poco compromiso sobre la meta común, ¿no? Hay que saber encontrar ese equilibrio entre qué capacidad tengo de exigir y qué capacidad tengo de inspirar y motivar para que esa exigencia se haga real. ¿Cuál es la manera correcta de comunicar, a tu equipo las decisiones? Mucha transparencia, un diálogo continuo, y esto pasa a todos los niveles, con todas las personas que se mueven a nuestro alrededor, no necesariamente solo en la empresa, pero la comunicación se hace absolutamente determinante. ¿Cómo comunico? Eh, yo he trabajado en 5 multinacionales y he visto todo tipo de líderes que tienen mayor o menor capacidad de comunicación. Y lo que tengo clarísimo es que cuando un equipo de trabajo entiende o cree o sospecha que su líder no le está contando toda la verdad, está escondiendo información, automáticamente se monta una coraza y le distancia de su liderazgo. Entonces la comunicación es esencial. Que aquel a quien lideras sepa que le estás compartiendo todo, lo bueno y lo malo, dentro de lo bueno que hay que hacer y dentro de lo malo que hay que corregir, pero con total transparencia, que no haya ni un ápice de duda que estás escondiendo algo porque eso genera miedo y genera distancia en aquel a quien lideras. La comunicación es esencial, pero la comunicación no solamente lo que dices, es cómo lo dices, y luego hay un factor de comunicación que es importantísimo, que no todas las personas son conscientes que hay que utilizar y que te acerca mucho a quien lideras, y es el, el, el lenguaje no verbal. Si yo entro en una reunión tensa, porque se va a hablar de un tema tenso, en una gestión de una crisis, por ejemplo, y entro así, con el rictus serio, encorsetado, y me mira la gente al entrar y soy el líder, lo primero que van a pensar, aquí hay un lío, hay un problema, y se tensan. Si yo en un momento de crisis entro en una reunión donde todos me están esperando expectantes porque saben que hay algo importante de lo que hablar y entro con los brazos abiertos, con una sonrisa, no impostado, y esto no quiere decir que vaya a frivolizar sobre lo que vamos a hablar, pero automáticamente desde mi lenguaje no verbal estoy abriendo a una apertura, a una discusión, a una conversación, y luego se puede ser rígido, se puede ser duro, se puede ser exigente en esa conversación, pero desde un lenguaje verbal de apertura, de empatía, de mirar a los ojos a los demás, ¿no? Y así convences, mucho más que si entras encorsetado y automáticamente estás estableciendo una base de aquí no va a haber discusión posible, ¿no? Claro, al final, si no comunicas bien, te genera esa desconfianza que ya no te hace estar alineado, ¿no? Es Has dicho importantísimo. lo de Sí. las multinacionales que has trabajado ahí, y justo por lo que acabas de decir, que ahí la sensación que me da es que suele haber como un ambiente más frío, por ejemplo, lo que has dicho tú de que no entras con los brazos abiertos, sino lo contrario, como que siempre ves, sobre todo a los altos cargos, como más serios, ¿no? Y tal. ¿Cuál dirías que son o lo que has visto tú, los errores más comunes que suelen cometer los líderes en ese tipo de empresas? Pues mira, déjame decirte una cosa, Alejandro. Yo creo, mira, vengo ahora de Atenas, he estado 5 días con una multinacional, he estado 2 días, fui a dar una conferencia y he estado con una multinacional con 150 personas que han llevado a Atenas en un evento anual.
Y te tengo que decir que he vuelto fascinado porque justamente porque el estilo de dirección que me he encontrado y cómo las personas que son dirigidas, que son los empleados que han ido, los equipos de trabajo que han ido a este evento, cómo desde un estilo de dirección eminentemente humano, abierto, reflexivo, han logrado crear un ecosistema y han logrado crear un ambiente brutal en los empleados y eso se ha transformado en una empresa de éxito, ¿no? Es una empresa de seguros que es una empresa de éxito y eso se ve en los números y en cómo están creciendo de forma exponencial, se ve reflejado en el trato humano hacia las personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que creo que cada vez más hay empresas grandes, pequeñas y medianas que son muy conscientes de cómo tiene que ser el estilo de liderazgo para incentivar, motivar, inspirar y que eso se vea reflejado en la cuenta de explotación, ¿no? Eh, Cada vez veo más empresas que son muy conscientes y muy sensibles a el trato inspirador y liderazgos de lo que estamos hablando ahora. Es verdad que me he encontrado lo contrario. Entonces, normalmente el error más común de aquellas personas que lideran desde un punto de vista más encorsetado y más duro, yo te diría que es producto y reflejo del miedo. Es aquel líder que se ha educado y ha crecido en una escuela de dirección más rígida y que de alguna manera se ha contagiado el liderazgo producto, que tiene una base, no solamente una base pero que tiene cierta influencia del miedo. Cuando tenemos miedo, cuando no estamos 100% seguros de lo que hacemos es lo que tenemos que hacer porque le da el sentido a nuestras vidas, funcionamos de una forma más rígida, a veces más agresiva y mucho más encorsetada. Yo he visto grandes líderes, grandes consejeros delegados de grandes empresas que en realidad funcionan desde el miedo, del miedo a ser juzgados, del miedo a no tener éxito en una decisión concreta y a partir de ahí ser más o menos estigmatizados. Y si el denominador común en los líderes es el miedo, al final van a ejercer un liderazgo mucho más agresivo, mucho más, insisto en esta palabra que me interesa mucho, encorsetada, que si no tienen miedo porque están porque saben gestionar ese miedo. ¿Tú sabes cuál es el principal miedo en el ser humano y el principal miedo sobre todo en el mundo de la empresa? Que esto le afecta a muchísimos grandes consejeros delegados y directores de departamento y líderes de personas. ¿Cuál crees que es? A ver, a mí se me ocurre a ser juzgado, pero Tiene que ver con eso. Es hablar en público. Hablar en público. Hay grandes líderes de grandes empresas que no se atreven a hablar en público porque les da miedo ser juzgados, porque les da miedo porque su cabeza empieza en un diálogo interior que le aleja de compartir aquello de lo que están seguros y empieza en ese prejuicio de soy juzgado, no me entienden, no les gusto, no están de acuerdo conmigo, ¿no? Esto pasa mucho, lo digo aviso a navegantes aquellos que les da miedo hablar en público que tiene que ver con esto. Bueno, pues aquellos que ejercen el estilo de liderazgo más agresivo o más rígido o menos contemplativo tiene que ver con el miedo, tiene que ver con que han llegado a una situación, a un lugar en la empresa en el que les toca a ellos liderar, pero no han trabajado esa parte de cuál va a ser mi efecto en los demás en el liderazgo, les hace ser mucho más eh, mu mucho más anquilosados a la hora de liderar, ¿no? Y luego hay otra variable que tiene también, para mi sorpresa, le pasa a muchos grandes líderes y es esa parte que tienen de síndrome de impostor, ¿no? Que esto yo lo veo en muchos líderes y en directores o en directivos de distintas organizaciones y a distintos niveles que de repente te confiesan su síndrome de impostor. Es decir, que no se creen ellos mismos que puedan tener la capacidad de ejercer la responsabilidad que les ha sido asignado y de ser líderes eficaces en sus equipos, ¿no? Y esto es lo primero que hay que disipar. Si tú estás en una posición de liderazgo es porque te la has ganado en el común de los casos. Hay veces que no, ¿no? Que es a dedo o es por algún tipo de interés. Pero el síndrome del impostor junto con el miedo son dos factores que el líder tiene que trabajar mucho para ser un líder eficaz. sí, sí, total. O sea, es que el miedo a ser juzgado y el síndrome del impostor, yo creo que son dos cosas que es que las veo a diario, sobre todo, por Mm. ejemplo, en redes sociales, no voy a subir vídeos
por el qué dirán de mí, pero qué dirán, o Sí, sea, es que yo creo que realmente pensamos que somos más importantes de lo que somos, ¿no? Porque es sí. que al final, o por ejemplo, personas que venden sus servicios, no voy a ponerlo tan caro, porque no, o sea, tú si crees que tu servicio, por ejemplo, es súper bueno y vale eso, pues ponlo a ese precio, ¿sabes? O sea, es que como que muchas veces como que tenemos ese miedo y creo que no solo en los líderes, sino en la sociedad en general, como que tenemos que poco a poco irlo solucionando. Y en las empresas que has comentado de que tienen ese miedo a exponerse o esos líderes que tienen ese miedo, ¿qué le recomendarías para que se lo quiten? Bueno, al final yo creo que un buen líder tiene que ser coherente, tiene que actuar, tiene que em, hacer aquello con lo que cumple y eso te disipa muchos miedos porque eres coherente, si eres coherente con lo que haces, o sea, dices lo que haces y haces lo que dices, te acerca mucho más a los demás, pero sobre todo tienes que, tienes que llevar a un nivel de compromiso tu ejercicio de liderazgo, pero que este suponga dar sentido a ese liderazgo. Es decir, cuando tú eres un líder que lidera personas y que ese liderazgo le da sentido a tu vida, entonces disipas muchas dudas. Por una persona, a mí me gusta siempre compartir esto, una persona que encuentra el sentido a aquello que hace, es una persona que da un paso más allá, o sea, da un paso más para acercarse a su propia felicidad y a su propia eficacia, tanto en el mundo de la empresa como fuera de la empresa. Cuando tú eres un líder que en realidad trabajas desde el sentido de ese liderazgo, el sentido de ser útil a los demás, el sentido de cumplir con tu propio deber, que a veces es cómodo y a veces se convierte en incómodo. El sentido del deber no siempre tiene que ser cómodo. Entonces te encuentras mucho más en armonía con ese liderazgo y te hace acercarte mucho más a los demás y te hace disipar esas dudas, ese síndrome de impostor y también te hace disipar mucho más esos prejuicios, ideas en la cabeza que te pueden llegar a la hora de ejercer el liderazgo, ¿no? Cuando sabes que lo que haces es lo que tienes que hacer, forma parte de tu deber, pero también de tu sentido y lo haces por el bien de una comunidad, entonces disipas esos miedos. Me gusta también lo que has dicho antes de la empresa de Atenas, que estaban como muy alineados con la empresa y tal. Te quería preguntar acerca de esto. ¿Cómo se consigue que los empleados estén alineados con los objetivos de la empresa y realmente, joder, estén motivados para alcanzar esos objetivos? Porque yo veo muchas veces en mi día a día personas que, buf, pues ahora trabajar, buf, pues no sé cuántos. Van a trabajar simplemente por el salario, para cubrir el expediente y poco más, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue esta cultura de empresa para transmitir realmente los valores a los empleados y que realmente luchen por eso? Mira, yo creo que es muy importante en la empresa que se compartan ciertas cosas. Los valores, tú has nombrado los valores, que todo empieza, si yo tengo que contratar a alguien para mi equipo de trabajo, mi empresa, o para mi empresa, en ese proceso de contratación busco a alguien que responda a un perfil determinado, ¿no? Entonces el primer filtro se tiene que hacer quiero decir, no toda la responsabilidad está siempre en el líder, también la responsabilidad tiene que recaer en la persona que se incorpora a un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, como un buen líder tiene que saber eh, qué busca en sus subordinados, en las personas que van a formar parte de sus equipos, a qué valores responden, qué actitud tienen, qué motivación tienen. Y de esta manera estás empezando a crear tu propio equipo de trabajo con personas que responden a aquello que tú estás buscando. Es decir, insisto, no toda la responsabilidad está en el líder, también está en aquel que no es líder, que es una posición técnica o un líder intermedio, no un consejero delegado, un director general, que tiene que ejercer su propio papel. Pero cuando compartes valores, misión y propósito de una forma, insisto, transparente hacia de arriba, la cadena hacia abajo, estás impregnando de eso a aquellos que te acompañan en el camino. Cuando sabes escuchar a los demás, cuando tienes la puerta abierta a que los demás tengan la libertad y la tranquilidad de compartir contigo sus anhelos, pero también sus preocupaciones y sus dudas. Cuando eres un líder que desde tu compromiso comparte con los demás, cuando sabes
inmenso valor que tiene celebrar y gratificar a los demás cuando logran un objetivo. Una palmada en la espalda, bien hecho, enhorabuena. Y paras a celebrar los éxitos en lugar de, como hemos conseguido este éxito, el año que viene te voy a pedir esto multiplicado por 2, es decir, metiendo más presión. Cuando sabes poner a las personas que te miran expectantes, aquellos a los que lideras, cuando sabes, cuando ellos se ven que les observas y que conocen su sitio y su lugar en la empresa y que además les valoras, es cuando estás empezando a crear un equipo de trabajo eficaz. Es decir, ¿tú qué harías para, en tu vida más personal, seducir a una persona que quieres seducir? Cuando digo seducir, digo desde la forma más positiva, ¿no? Cuando quieres seducir a alguien que te gusta, pues muestras tu mejor cara, le das tu espacio, le dejas hablar, le dejas opinar, le miras a los ojos. Opinas siempre intentando hacerle ver a esa persona que te importa. Pues todo esto, ¿por qué no se puede llevar a un liderazgo en el mundo de la empresa? Insisto, también sabiendo poner límites, haciendo eficaz ese marco de actuación y normas que son necesarias en el comportamiento entre las personas, ¿no? Pero yo siempre he creído que tu comportamiento más natural en tu espacio más próximo se puede llevar también al mundo de la empresa. Y esto creo que lo repito porque creo que es importante teniendo en cuenta las normas que funcionan dentro de una empresa que no funcionan en tu vida más personal, ¿no? ¿Qué crees que valoran más los empleados para mantenerlos motivados? ¿Una subida salarial o un reconocimiento? Todo el mundo busca siempre una subida. No me he encontrado a nadie que no quiera que le suban el sueldo. A nadie, nunca. Y esto está muy bien, porque al final, quiero decir, hay una motivación importante en la parte más monetaria, ¿no? Pero todas las subidas salariales son cortoplacistas. A mí me suben el sueldo y dentro de 6 meses quiero otra subida de sueldo. A mí me multiplican por 2 el sueldo y mi nivel de vida se va a adaptar y ajustar a esa subida de sueldo y por tanto voy a querer más. Mientras que lo otro, el reconocimiento es mucho más profundo y es mucho más largoplacista. Entonces, no estoy en contra de la subida de sueldo, ni mucho menos, pero sí soy consciente que el reconocimiento llega mucho más lejos siempre porque toca la parte más emocional que la subida de sueldo, que siempre es cortoplacista y toca más la parte material. Yo, en todo esto que te estoy compartiendo, desde el principio, hay un trasfondo que es emotivo, es emocional. Yo creo mucho más en el tocar las emociones de las personas que la parte más racional, que es importante de las personas, para una vez abierta la parte emocional, trabajar cosas que son importantes. El sueldo, el sueldo es la parte más material, que es muy loable y es necesaria, pero lo otro, lo que estoy hablando en toda esta charla contigo, y el reconocimiento es la parte más emocional, que es lo que en realidad nos mueve a las personas. Por tanto, sí o sí, reconocimiento y poner a las personas en su sitio real sin olvidar, por supuesto, la compensación económica cuando la merecen. Que las personas trabajan teniendo muy en cuenta sus sueldos. Yo distingo, y perdona que profundice un poco más en esto, distingo a las personas en el mundo de la empresa en 4 sacos, en 4 grupos distintos. Y al final la más importante, la más inspiradora es aquellos que trabajan desde su vocación y no tanto desde hacer lo que tienen que hacer o desde la imposición. Y el que trabaja desde la vocación, claro que trabaja por dinero, pero mi pregunta es, y os la hago a todos, te la hago a ti y a todos los que nos escuchen, ¿tú harías lo que estás haciendo ahora o te dedicarías a lo que te dedicas ahora sin que te pagaran por ello? Yo te digo, yo sí. Lo que pasa es que necesito ganar dinero para pagar mis Claro. facturas. Pero como yo trabajo desde y por y para mi vocación, me gusta tanto que aun siendo importante el sueldo, no es lo más importante. Cuando consigues llegar a ese nivel, entonces el sueldo lo consideras como algo importante, pero no definitivo.
Siempre está la frase esta de si trabajas de lo que te gusta, nunca trabajarás, ¿no? Efectivamente, yo Ah, trabajo muchos domingos, algo que jamás habría hecho antes de encontrar mi vocación, pero trabajo muchos domingos y digo, no me importa, si es que estoy haciendo lo que me gusta. Ya no lo veo como un domingo que me tendría que ir por ahí, no, no, lo veo como es un día importante para mí porque tengo que avanzar en ciertas cosas que forman parte de mi proyecto personal y profesional y por tanto lo hago encantado. claro. Ahora me quiero centrar un poco más en la parte emocional del líder y más la parte personal, ¿no? Quiero poner ahora, por ejemplo, el ejemplo de MasterChef, ¿no? Para quien lo conozca, en la prueba de exteriores dividen a dos equipos, ¿no? Y cada equipo tiene como un capitán que podríamos decir que es como el líder, ¿no? Y es el único que conoce cómo se hacen las recetas. Entonces, conforme pasa el cocinado, pues los del equipo pues tienen dudas y van preguntando, ¿no? Con esto quiero decir, muchas veces se le pregunta al líder como si siempre tuviese la respuesta correcta, ¿no? Cuando realmente no es así. O sea, al final todos somos personas, todos nos podemos equivocar y nadie tiene la respuesta a todo, ¿no? Entonces, el líder, ¿cómo gestiona, digamos, esta presión, entre comillas, de estar constantemente en esa situación de debo tener esa respuesta para los demás? Es que un líder no es perfecto, lo hemos hablado antes. Un líder, en todo caso, tiene que aspirar a ser el mejor líder posible dentro de abrazar la excelencia, no la perfección. Entonces, un líder que se muestra vulnerable, un líder que desde inicio muestra que no lo sabe todo de todo, un líder que tiene la capacidad de dar juego a los demás en su equipo, entonces tiene mucho espacio ganado para justamente solucionar lo que acabas de plantear. Es decir, si yo como líder hago ver a los demás que no lo voy a saber todo de todo, que es imposible, pero que tú puedes darme ciertas soluciones porque te doy la libertad y además la confianza y tranquilidad de poder opinar en el momento en el que tengas que opinar, me estoy convirtiendo en un líder mucho más eficaz y te estoy haciendo ver a ti que mi respuesta no tiene por qué ser la más adecuada en todo momento ni la más certera. La escucha activa, dime tú. Desde un equipo engrasado, un equipo alineado es aquel en el que todo el mundo tiene la capacidad de opinar. Entonces yo como líder digo, esto no lo sé, dímelo tú, que tú sabes más que yo de esto, le estás poniendo en un lugar que le motiva a esa persona para compartir su propio conocimiento, ¿no? Y si entre todos no sabemos la solución, busquémosla, pero pongamos a todos a jugar a buscar la solución. No pretendáis que yo tenga la solución de todo porque esto es inviable. Este es un Claro. camino de dos direcciones, no solamente de una dirección. Cuanto más capacidad tengas de delegar y desde esa delegación motivar a las personas que conforman tus equipos, más capacidad tendrán las personas que conforman tus equipos de saber cuál es su espacio, su sitio y cuánto de útil puede ser a ese propio equipo. Depende de la capacidad que tengas tú de mostrarte vulnerable, mostrar que no lo sabes todo y repartir juego a los demás. Hemos hablado de la presión, digamos, ¿no? Y de esa incertidumbre, entre comillas, que, bueno, al final se ve de comunicar con el equipo y buscar una solución, como comentas. Ahora quiero hablar de el éxito y el fracaso, porque al final toman muchas decisiones, ¿no? Y al final esas decisiones pueden tener un impacto negativo para el equipo o un impacto positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona tanto a nivel negativo de decir, ostras, he decidido esto, pero esto ha hecho que, imagínate, pierda no sé cuántos miles de euros? O por otro lado, ostras, he hecho esto, pero mira, me ha salido súper bien y he ganado miles de euros. ¿Cómo se gestionan estas dos partes? Bueno, la parte del éxito es mucho más fácil de gestionar porque al final es un momento de celebración y es un momento de darte cuenta que las decisiones que has tomado han sido las adecuadas que te han hecho llegar a un objetivo, el objetivo que buscabas, ¿no? Ahí, insisto, tiene que haber un espacio muy importante a la celebración, a hablar del mérito del equipo, de las personas que han conformado eso. Es mucho más fácil de gestionar. Ojo, que cuando logras un gran reto, primero, insisto, hay que gestionarlo y hay que compartirlo desde la humildad, hay que compartirlo con naturalidad, no haciéndote pensar que eres el superhombre, el superman por conseguir algo, y hay que dar espacio a esa celebración común. Esto es mucho más fácil. El caso contrario, yo te pregunto, ¿quién ha conseguido todo lo que se ha planteado en la vida? Pues muchas veces no conseguimos lo que nos planteamos en la vida. Yo tengo un seminario de 5 horas hablando de gestión del fracaso.
el fracaso hay que gestionarlo con sentido común, pero también con naturalidad, ¿no? Claro, tú me dices, es que las decisiones que has tomado son tan desastrosas que han hecho que caiga un imperio, una macroempresa, una empresa que ha estado 150 años en el sector y ha caído en un mes. Pues esto es, seguramente tiene que haber un profundo debate y análisis sobre eso, pero yo no me refiero a un caso tan dramático, ¿no? Al final, todos somos susceptibles de no acertar en las decisiones que tomamos y tenemos que tomar esto con mucha naturalidad. Hay que tener un plan B, hay que aprender el fracaso, hay que saber que aquello que no conseguimos en el tiempo y forma que estamos intentando suponen una lección para nosotros y suponen una fórmula y una forma de aprendizaje. Hay que saber que muchas veces desde fracasar en algo que para nosotros es importante, lo que estamos haciendo es aprendiendo una lección que nos puede llevar a un éxito posterior muy superior a aquello que habríamos conseguido en primera instancia. Hay que reforzar aquello que hemos hecho mal a la hora de fracasar para que en el segundo intento este fracaso no sea una realidad, sino que nos lleve al éxito final. Hay que hacer muchas cosas, pero voy a insistir en algo que creo que es importante y es aceptar y asumir el fracaso con humildad. Si yo soy humilde ante mi fracaso, lo primero que estoy haciendo es reconocer que he hecho algo mal y a partir de ahí estoy en el punto de salida para retomar el camino con éxito. Pero si yo no soy humilde ante el fracaso y tiro balones fuera y echo la culpa a los demás y la culpa nunca es mía, los demás saldrán de un fracaso, pero yo me voy a apoltronar en mi idea de que como no es mi culpa no tengo nada que hacer, ¿no? El fracaso también se gestiona y se soluciona desde la acción, con mucha paciencia y desde la seguridad que un gran fracaso me puede llegar a posteriori a un gran éxito, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué he aprendido en este fracaso? ¿Y qué acción tengo que hacer para revertir el fracaso en éxito? Hay muchísimos casos de personas muy exitosas que han fracasado y fracasado y fracasado y logrado el éxito desde insistir, ¿no? De hecho, hay un director de cine, Woody Allen, que él dijo, y yo estoy de acuerdo con eso, que el 90% del éxito consiste en insistir. Es decir, que fracasas muchas veces para estar más cerca del éxito y necesitas muchos noes antes de conseguir el sí. Cada no que te dan en tu búsqueda de trabajo, en tu logro de una meta determinada, cada no que te dan es un paso más al sí. Eso es insistencia pura. Sí, yo además creo que un problema que tenemos ahora, sobre todo los jóvenes, es que no tenemos tanta paciencia como habéis tenido vuestra generación, ¿no? Entonces, enseguida que no nos salen las cosas o no tenemos resultados de forma rápida, pues como que nos venimos abajo, ¿no? Y lo dejamos de intentar. Y quiero relacionar un poco esto con el tema de la motivación, porque para ir cerrando ya el episodio, quiero que cuentes un poco tu historia, que la gente no lo sabe, Mm. y que realmente le den valor a las cosas que tienen en su día a día y cómo pueden levantarse motivados, porque también veo muchos chavales que al final se levantan sin ganas y durante su día pues hablando mal, pues se la pela él y da todo igual, ¿no? Entonces, quiero que cuentes tu historia y qué le recomendarías a este tipo de gente. Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo. Hay gente que deja que la vida decida por ellos en lugar de asumir la responsabilidad de decidir por sus propias vidas. Todos tenemos que encontrar un para qué, ¿no? Un para qué de las cosas, un para qué del sufrimiento, un para qué del éxito, qué sentido tiene el despertar cada lunes por la mañana, o me da igual si es un sábado por la mañana, qué sentido le voy a dar a un día concreto para ir construyendo mi propia versión de cuando vaya cumpliendo años y logrando mis propias metas. Las personas que no encuentran el sentido de la vida, y no me refiero a un sentido muy profundo, me refiero a esto que voy a hacer hoy, esta relación que tengo con esta persona, este día que voy a transitar hoy, qué sentido tiene y cómo va a sumar al resto de los días. Cuando eres consciente de eso, empiezas a tomar decisiones con mucho más sentido común y con mucho más sentido, repito. La vida es un camino de altibajos, no es una línea recta, es un camino en el que a veces lo pasas bien, a veces lo pasas mal, a veces sufres,
a veces celebras, a veces sonríes y a veces lloras. Y esto es muy normal. Y de hecho creo que tiene que ser así y que es un regalo que sea así. Pero tú no puedes construir de tu vida una circunstancia en la que no vivas. Hay que vivir, tenemos urgencia por vivir. Da igual la edad, da igual si tienes 18 años o 98 años. Tienes una urgencia por vivir, tienes que tener una urgencia por construir, tienes que tener una urgencia por hacer, por crear, por creer en ti. Y si no la tienes, tienes que tener un espacio a la reflexión que te motive a ¿esto vale la pena o no? ¿Para qué sirve todo esto, no? Y casi siempre esto se ve reflejado en los demás. Te resumo lo que me ha pasado y por qué hablo de esto con tanta vehemencia y seguridad. Yo a los 28 años era un joven con muchas ganas de cumplir con pequeños sueños, aquellos que se habían cruzado en mi camino a esa edad, y me diagnostican una enfermedad crónica muy dolorosa, se llama espondilitis anquilosante, he estado durmiendo sentado durante 6 años. Te puedes imaginar que mi idea de fracaso se hizo muy latente, mi vida va directo al fracaso, estoy durmiendo sentado, alguien me dice que igual acabo una silla de ruedas, nunca vas a hacer deporte, me dijo un médico, y mi vida cambia por completo. Y soy de esas personas que ven el infinito, perdón, el futuro con bastante oscuro, ¿no? Y en una tormenta. Pero decido, es un camino muy largo, no es de la noche a la mañana, decido intentar entender para qué sirve atravesar esta adversidad, esta dificultad. Y 4 o 5 años después de ser diagnosticado, durmiendo sentado, doy un paso adelante en el cumplimiento de un sueño que me sigue, me persigue durante muchos años. Me hago una mochila a la espalda, actúo, lo que he dicho antes, insisto, y arriesgo, tomo una decisión sin garantía de éxito, me pongo una mochila a la espalda, me doy la vuelta al mundo 15 meses y descubro que es maravilloso, que el mundo está lleno de gente buena, también hay gente mala, claro que sí, pero que el mundo está lleno de posibilidades, está lleno de posibilidades de cumplir con anhelos, objetivos, con sueños, con cosas que te hacen ilusión, de quitarte de medio cosas que no te gustan y que te limiten en tu capacidad de ser tu mejor versión. Vuelvo a España después de dar la vuelta al mundo. Podría hablar 7 horas de la vuelta al mundo, no lo voy a hacer porque me matas. Pero vuelvo a otra multinacional, ejerzo también mi papel de liderazgo con personas, con equipos, con proyectos. Y un día me pongo a nadar y desde el dolor para intentar volver a meter el deporte en mi vida, algo que no había hecho en 12 años, y de repente la natación veo que me empieza a ayudar y que me empieza a ayudar con mi dolor y con mi anquilosamiento. La espondilitis anquilosante hace que el cuerpo se anquilose, las articulaciones se anquilosen y nado 400 metros. Me creo el rey del mundo porque he nadado 400 metros, he roto un límite. Y 4 años más tarde decido tomarme en serio la natación para a los 48 años cruzar el estrecho de Gibraltar nadando. Nadie con espondilitis anquilosante había cruzado el estrecho de Gibraltar nadando. Y en el camino me encuentro eso de lo que he hablado tantas veces hoy, que es el sentido. ¿Qué sentido tiene para mí el cruzar el estrecho de Gibraltar nadando y ser el primer espondilítico en hacerlo? No puede ser solo por y para mí. Y todo lo que consigo de patrocinio o donaciones se lo doy a una fundación, Fundación Síndrome de Down de Madrid, para que ellos lleven a cabo un proyecto con chicos y con chicas, con jóvenes, con niños con síndrome de Down. Y de repente me doy cuenta que mi dolor, que mi miedo, que mi capacidad de cambio, de transformación, inseguridad, todo lo que he hablado que no tiene que tener un líder, se convierte en todo lo contrario desde ser útil a otros. Por eso creo tanto en ser útil y no importante hacia los demás. Nada más cruzar el estrecho de Gibraltar me diagnostican un cáncer, la vida me dice tienes que volver a empezar, ¿qué has aprendido? Lo que te digo antes, que tiene que ver con lo que has preguntado de cómo gestionas el fracaso después de conseguir un éxito, pues de repente, después de cruzar el estrecho de Gibraltar, me diagnostican un tumor y después de gestionar el tumor, me pongo a nadar otra vez para esta vez cruzar los 40 kilómetros que separan el canal de Menorca, Mallorca y Menorca. Y soy el primer espondilítico, habiendo superado un tumor, en cruzar el canal de Menorca. Y esta vez levantamos, 3 nadadores, Félix Pello y yo, una beca de investigación en el Hospital de la Paz en Madrid para seguir adelante en la cruzada, en la lucha para investigar y acabar con la leucemia infantil, en cáncer en niños, ¿no? Me doy cuenta una vez más que mi dolor, mi miedo, se convierte en ser útil a una fundación y a
un equipo de investigación para acabar de una vez por todas con la leucemia infantil. Desde entonces hasta hoy he hecho 6 retos más, he cruzado el estrecho en un intento de ida y vuelta, hemos levantado una segunda beca de investigación, he cruzado de Grecia a Turquía nadando, he dado la vuelta a Cabrera, he sido campeón de España de mi edad en Casi nada. velocitud, he sido subcampeón de España en aguas abiertas de mi edad, en mi nivel de edad. Quiero decir, todo esto es irrelevante, pero al final he conseguido, desde la adversidad, el miedo, liderarme a mí mismo antes de liderar a otros, para desde pulir mi actitud y creer profundamente en el sentido que tiene atravesar la adversidad y el dolor, convertirla en una palanca de ayudar a otros y ser útil a los demás, ¿no? Todo esto es una historia de muchos años. A mí me hace, junto esta historia personal que te acabo de contar, junto con mi historia de 25 años liderando equipos y gestionando proyectos en 5 multinacionales, pues me hace entender con total seguridad y con mi garantía personal de que todo lo que hemos ido compartiendo hasta ahora tiene un sentido, ¿no? Y que el liderazgo con sentido, que tenga sentido, es muy eficaz a la hora de gestionar personas, proyectos, empresas, amigos, da igual a qué nivel, ¿no? Pero que es muy necesario también. Creo que ya con tu ejemplo nadie puede decir que no puede hacer nada. O sea, si no lo haces es porque no quieres. Pues nada, Sí. Jacobo, Y muchas déjame gracias. decirte una cosa, Sí, dime. Alejandro, por si a quien nos escucha le pudiera interesar, es que en el camino he escrito un libro que ya está en la edición número 12, se puede comprar en Amazon, te prometo que no estoy en este podcast para vender mi libro, pero es una forma también de, bueno, de compartir mi mensaje, aventuras, vuelta al mundo, Estrecho de Gibraltar, Canal de Menorca, pero con reflexiones que tienen que ver con el liderazgo, la autogestión, la gestión de los demás, que se llama Lo que aprendí del dolor. Lo ha editado Plataforma Editorial y, insisto, ya está a punto de llegar a la edición número 13 y me encantaría que pues cualquiera que quiera profundizar un poco más en esto pueda hacerlo desde la lectura de este libro. Y después tengo, por supuesto, todas las redes sociales y una página web, canal YouTube, todo bajo Jacobo Parajes, ¿no? Si buscas Jacobo Parajes, pues verás YouTube, LinkedIn, Twitter y una página web donde comparto muchas de estas reflexiones. Sí, no os preocupéis que en la descripción pondremos todas sus redes y el enlace directo al libro por si lo quieren ver. Y nada, Jacobo, ha sido un placer. Espero que la gente haya podido aprender un poco sobre cómo ser mejor líder, ¿no? Y aprender un poco de esta figura. Y nada, si os ha gustado este episodio, pues nada, darle 5 estrellitas que siempre ayudan y un like. Así que Yo nada, te muchas diría, gracias. Alejandro, perdona, muy rápido y acabo. Ojalá la gente haya aprendido algo, aunque sea un poquito, Algo, algo. algo, pero mucho más importante es que pueda aprender sobre sí mismo, sobre su capacidad de autogestionarse, su capacidad de autoliderarse para luego gestionar y liderar a los demás, porque todo empieza en uno mismo. Si yo no tengo la capacidad de gestionarme y liderarme, mis miedos, mis bloqueos, mis perspectivas de la vida, mis ilusiones, no podré liderar a otros nunca. Totalmente, muy de acuerdo. Pues nada, Jacobo, muchas gracias por haber Gracias a venido. ti. Nos Gracias, vemos. Alejandro. Adiós. Adiós. Adiós.